compañero Eduardo Abela. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Novedades, porque seguramente vos tenés la primicia de lo que está sucediendo minuto a minuto en un día clave para los Estados Unidos. Hola Mati, ¿cómo estás? Mediodía casi aquí en Washington, 20 grados, mucho sol por suerte, y una capital de los Estados Unidos, el distrito de Columbia, cuando son las 11 de la mañana y 18 minutos en la hora este, en esta zona del este de Estados Unidos, que tiene, recordemos, 3 usos horarios diferentes. Bueno, decir que Joe Biden es, aunque no está totalmente confirmado aún, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Esto no se va a modificar. Ayer, cuando hablábamos de las sospechas de Nevada o Arizona, teníamos que también tener en cuenta lo que venía ocurriendo con el correo, esto que hablábamos de que se iban a contar votos de correo hasta el final. Bueno, la avalancha final de Pittsburgh y Filadelfia hizo la diferencia en Pensilvania, pero no solo en Pensilvania, donde ya le sacó aproximadamente, te voy a decir exactamente cuánto, bueno, le sacó una barbaridad de diferencia, justamente Joe Biden a Donald Trump, hablando de Pensilvania, la diferencia es grande, es 0.1 pero en votos, pensando que hasta anoche llevaba una diferencia de casi 3.000 votos todavía en la madrugada Trump sobre Biden en Pensilvania. Por la mañana la cuestión se revirtió, la tendencia venía siendo hacia el demócrata, y a esta hora tenemos 3.301.000 votos para Biden contra 3.292.000. Le sacó ya 9.000 votos y esto va a seguir aumentando hasta el último voto, con lo cual podremos hablar de entre 10.000, 15.000 hasta 20.000 de diferencia solo para Pensilvania. Con Pensilvania ya presidente. Además, revirtió en Georgia, con lo cual va a sacar una diferencia mayor de electores, será más ahí te quería hablar, contundente el triunfo, pero con... Georgia empieza a recontar votos, es decir, se empieza también a respetar un poco la decisión de Donald Trump. Más allá de que vos ya estás insinuando que Biden va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, en Georgia hace 18 minutos la información es que empiezan a recontar votos por un pedido también de Trump. ¿Esto puede pasar en diferentes estados y que genere que el resultado final se vaya demorando todavía más? Bueno, hay que separar, claro, la paja del trigo, dicen, ¿no? En realidad, lo que ocurre en Georgia, está bien lo que vos decís, una información de último momento, el gobernador, que es republicano, se supone que es del ala de Donald Trump, ¿no? De su partido, es el que tiene la potestad de pedirlo, si no lo que puede haber es una presentación judicial que llega hasta la Corte Suprema Estatal. La cuestión es que el recuento se va a dar y seguramente estará en todos lados. Esto de revisar el escrutinio en Georgia es muy finito, así que tiene lógica el pedido de Trump, se está perdiendo por 1.500 votos, creo, 1.000. Es lógico, 1.500. A ver qué pasó con ese correo. Bueno, 1.500 ahora, ahí estábamos. Hace un rato eran 900, va variando, pero digo, en definitiva es un empate técnico, como se le dice. Bueno. Lo que a mí me interesa marcar es que con Pensilvania, donde ahí Biden sigue aumentando su diferencia, debería ganar el colegio electoral sin mayores inconvenientes Joe Biden, porque llegaría automáticamente ya a los 273 electores, que superan por 3 el piso de 270 necesario para ganar el colegio y ser presidente a partir del 20 de enero del 2021. Pero vamos a separar, digo, porque por un lado va el escrutinio definitivo, o provisorio en este caso, porque vendrá el definitivo con el recuento, si querés, y por otro lado las presentaciones que haga Trump, hasta dónde va a insistir Trump, hasta dónde va a pensar que le robaban la elección, y en definitiva va a pedir recuentos y terminará tal vez a donde estuvimos hace un par de días con vos, en la Corte Suprema aquí de Washington, la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Suprema total. Pero bueno, yendo paso por paso, en los votos, Biden es el presidente no confirmado, pero lo es. Bueno, viste, te la jugaste, realmente tiraste un titular que tiene que ver con que Biden está muy cerca de ser el presidente de Norteamérica. ¿Qué pasa si gana Biden, como vos estás diciendo, y el cambio de mandato? Porque con un Trump enojado, que no reconoce la derrota, estamos dándonos cuenta que es un mal perdedor. Si esto continúa de esta forma y se demuestra que no hay... ¿Cómo va a ser el traspaso de la presidencia? ¿Se acuerdan que también pasó en Argentina, que hubo un revuelo? ¿Cómo va a quedar la relación entre Biden, Trump y la sociedad norteamericana, observando cómo dos líderes están chocando en este resultado de no reconocer quizás la victoria de uno o la derrota del otro? Ahora, muy bueno tu planteo, Mati. Mira, la realidad es que sería inédito en Estados Unidos que un presidente que termina su mandato no haga las cosas bien, como lamentablemente pasó en la Argentina, ¿no? Alguna vez, horrible no haber hecho el traspaso
que es lo que corresponde. Alfonsín se fue antes en Argentina y le entregó justamente a Menem la banda presidencial, como corresponde, como tiene que ser. Pero digo, acá siempre pasó eso. Hay una cultura democrática pero muy fuerte. Y yo siempre digo, ¿no? The system is over the person, dicen acá. Está por arriba de las personas del sistema. El sistema democrático está por encima de lo que diga incluso un presidente saliente o en funciones, en este caso. Pero también es cierto que Trump es un fenómeno nuevo mucho más de los 200, en los más de 240 años de historia que tiene este país, como país en sí, y tantos años de democracia ininterrumpida desde 1796, que viene un presidente, viene el otro, a lo sumo una vez y punto. Bueno, datos que marcaba también Román más temprano, quinto presidente que no estaría reeligiendo en la historia de Estados Unidos. El caso más cercano, más fresco, es el de George W. Bush padre, que a pesar de haber tenido una buena administración, como Trump, porque Trump en lo económico, más allá de la pandemia, estos últimos meses, algo muy claro, este año fatal, en lo económico se fue muy bien. Bush también se fue bien en lo económico, pero tuvo la guerra del Golfo, y eso a los americanos, que todavía tenían fresco Vietnam, no les gustó, no querían conflictos bélicos. Entonces, el ala demócrata, supuestamente más proclive a no tener grandes conflictos bélicos, se llevó la victoria con un Bill Clinton que vino a oxigenar la puerta americana y que fue reelecto. Sí. Vos dijiste algo muy importante recién. Trump no viene de la raíz política de los Estados Unidos. Es un empresario transformado en político, que también fue showman, trabajó en cadenas de televisión. Es un hombre que se hizo reconocido, vamos a decir las cosas como son, por ser un millonario muy importante, con buenas influencias, que lo llevaron a pelear un puesto en la política y fue ganando elecciones que sin darse cuenta lo transformaron en el hombre más importante de los Estados Unidos. Eso lo veníamos hablando. Entonces no viene con una preparación quizás política para poder imponer el decir, bueno, hasta acá llegó esta forma de gobernar, tengo que aceptar la derrota. Viene con otra ambición. Y eso es algo nuevo que se vive en los Estados Unidos, al menos en la política. No sé si estoy muy alejado de tu pensamiento en relación a lo que te estoy diciendo. No, estás justamente en lo cierto. De hecho, mirá, Mati, la realidad es que Trump, vos dijiste, tuvo un reality show donde seleccionaba, despedía gente agresivamente. Era un show, un show de televisión, pero él lo hacía, y un poquito que marcaba la línea de cómo se manejó en sus empresas. Un tipo que hizo casinos en Las Vegas, en Ocean City, en Atlantic City, que desarrolló el real estate desde la Florida hasta el estado de Maine. Un empresario. Y desde Oregon, en el oeste, hasta San Diego. Estuvo un empresario hecho y derecho, o bueno, no sé si tan derecho, pero al menos hecho, y consagrado, con todas las cosas buenas de un buen empresario, y también con los vicios que tal vez tiene alguien que siempre gana, que está acostumbrado a tener plata, a manejar con dinero incluso la vida de las demás personas. Entonces, de ese modo llegó como pateando la puerta de la Casa Blanca. Acá estoy yo, dijo. Es más, le pateó las puertas al Partido Republicano cuando se metió. Lo vieron llegar como un tipo de mucha plata, que siempre donó dinero, que siempre apoyó, cuando dijo, bueno, este es un momento en el cual yo con 70 años, o 69 en aquel momento, voy a participar en la primaria. Se presentó, empezó a ganar, generó una ola tremenda, una ola colorada que se llevó puesto a todos los rivales del Partido Republicano en las primarias que se van celebrando allá por el invierno anterior a las elecciones que ahora tenemos, o sea, en febrero de aquel año 2016, y en definitiva Trump llegó a la final, fue a la elección y derrotó a una Hillary Clinton que no lo vio venir, que lo subestimó, porque los demócratas hoy reconocen que perdieron las elecciones con Trump porque subestimaron a su rival, cosa que es cierta. Y otra cuestión es que el mandato de Obama, que tuvo muchas cuestiones muy buenas, también fue muy golpeado, sobre todo el primer mandato de Obama, por la burbuja financiera, la explosión de la subprime en 2009. Obama gana en 2008, pero asume en enero del 2009 y le explotan la cara, algo que no era propio, pero bueno, explotó allí, con el tema de los créditos que se daban sobre una casa, 3 hipotecas y todo lo que ya conocemos que es historia. Entonces Obama empezó a recuperar, enderezó el barco, este Titanic, tal cual, que es Estados Unidos, y dejó un camino bastante prolijo para el crecimiento. Y ahí vino Trump con sus ideas de ir contra China, porque quería exportar más e importar menos, porque quería generar otra vez, recuperar el empleo norteamericano, y la verdad que tuvo mucha aceptación, más allá de los modos, los hechos, lo que logró Trump económicamente, con un desempleo que tocó
por debajo de los 3 puntos porcentuales hace un par de meses antes de la pandemia. Trump caminaba de la mano de la economía, a pesar de sus formas, a la reelección. Y algo más, Biden ¿no? era el peor candidato que le podían poner enfrente, y sin embargo le ganó por las formas de Trump, que además, como decía recién, perdóname, una señora que estábamos hablando acá, afroamericana, muy simpática, nos preguntaba para quién trabajábamos y siempre intercambiamos con la gente en un café, lo que sea, pensamientos. Y esa es lo que nos decía: yo no voté a Biden, yo voté contra Trump, pero la verdad que estoy avergonzada de cómo el mundo nos ve. Bueno, ahí ellos saben y son orgullosos de ser potencia, les encanta que se lo digan. Trump versus Trump. Y si lo reconocen, no tienen ese auto. Claro, pero es Trump versus Trump, tal cual. La gente Trump versus Trump. Avergonzada. Pero algo más, ¿no? Estaba haciendo un repunte acá de los factores que golpearon a Trump en este año. En primer lugar, la pandemia del COVID-19. Hay que decir las cosas como son. Él se burló de la pandemia, más allá que ahora está cambiando un poco la situación en todo el mundo. Europa vuelve a lo peor, pero empieza a flexibilizarse en algunas regiones. Trump se burló de la pandemia, decía que no existía tal virus, que iba a terminar muy rápido todo esto. Después su pelea con las redes sociales, ¿no? Hablamos cuando se peleó con el gigante Google, cuando se peleó con la red social Twitter, y se empezó a pelear con redes sociales que también hoy movilizan un poco el reloj mundial de muchas situaciones que tienen que ver con información. También se peleó con cadenas de noticias en los Estados Unidos, y después pasó lo de Floyd. El hecho, racismo, de abuso policial. Situaciones muy fuertes que pegaron la figura presidencial, más el propio Trump, que muchas veces él mismo, cuando agarra esa situación de que quiere gritar, porque en las redes sociales él grita, él habla con mayúscula en las redes sociales, que es sinónimo de grito, quiere imponer a veces ideas que van contra poder escuchar al otro, ¿no? Es como que a veces le cuesta aceptar que hay otros pensamientos diferentes. Y creo que ese fue su peor enemigo, porque Biden, como vos lo decías, ganó calladito las elecciones, si es que llega a terminar de confirmarse que es el presidente de Estados Unidos. No hizo tanto revuelo. En los últimos actos ni Biden iba quizás su vicepresidente, o aparecía Obama a ayudar un poco, bajo perfil, algo que Trump no supo mantener cuando iba bien también con la economía norteamericana, porque la economía norteamericana creció con Trump. Hay que reconocer ciertas cosas que hizo bien en su gobierno, pero a nivel sociedad, él mismo fue su peor enemigo cuando no aceptó quizás que se estaba confundiendo un poco, o a veces tenés que mediar en la política. Y como vos decías, él al venir de otro palo, de otro origen, le faltó cintura para mediar políticamente situaciones que eran hablar, dialogar y buscar mediar. Y él siempre quiso imponer, ¿no? Sí, a ver, yo creo que Trump utilizó una frase muy argentina, que es: equipo que gana no se toca. En este caso la vamos a cambiar y vamos a decir: táctica que gana no se toca. Él dijo: si yo gané así, si gané dentro del Partido Republicano así, siendo prepotente, si me llevé puesto a Hillary Clinton, con lo que significan los Clinton, el apellido Clinton, en la historia del Partido Demócrata, después de un muy buen segundo gobierno de Barack Obama, ¿por qué voy a cambiar ahora?, habrá pensado. Lo que pasa es que pecó de soberbio, porque el problema que hubo, me parece a mí, en mi súper humilde razonamiento, entendiendo este país cada vez un poco más y viendo a la gente, es que los demócratas en plena pandemia entendieron que había que votar y dijeron: vamos a votar por correo y temprano, todos a votar, a meter los votitos en las urnas, a meter los votitos en los buzones. ¿Qué pasó? Juntaron. El voto de Estados Unidos no es obligatorio, y además de que no es obligatorio, hay coronavirus. En muchos estados la cosa está complicada, tal vez acá en Washington es donde más se respeta todo y es bastante baja el nivel de contagio, pero el resto del país está con ese problema y estamos en la puerta del invierno. Entonces, Trump, apostando a la liturgia, y hago pausa, porque en la Argentina a muchos esa palabra les trae recuerdo del peronismo, la liturgia republicana de votar el día de la elección acá, no le iba a alcanzar, porque mucha gente suponete, Mati, de cada 10 republicanos, capaz que están 5 muy, pero muy involucrados. De los otros 5, dice: yo soy republicano, voto a Trump, la verdad que no me gusta. Muchos decían: no me gusta lo que hace, no me gusta que boconee, no me gusta que sea Trump, se enrostre que sea la personalidad de Trump. No me gusta que sea Trump, no me gusta que nos peleemos con Europa, que está bien, con China está bien, nos sacó fuente de empleo, pero China, qué sé yo, no te pelees con China, es otro gigante, no te pelees con Rusia. Rusia no se peleó, fue aliado, pero digo, no te pelees con un grande, que sea el ejemplo, un peso pesado. Bueno, Trump, para mí, dijo más de lo que hizo en cuanto a cosas malas, en cuanto a lo malo de Trump, fue más lo que dijo de lo que hizo.
Y en la economía hizo cosas buenas, o al menos el país lo ayudó a que las cosas... Pero alteró la sociedad. La realidad lo tenés que llevar, porque... Alteró la sociedad. Entonces yo te decía esto, alteró la sociedad, dividió a la sociedad. Hay gente armada, que defiende a Trump también, vos lo decías ayer, Edu. Hay gente armada que defiende a Trump, eso es peligroso y vamos a estar revisando en los próximos días lo que viene en la cobertura, como anticipo, te lo digo, de este equipo que sigue en los Estados Unidos, no nos volvemos todavía, es que vamos a empezar a ver diferentes lugares para ver las reacciones, ¿no?, de la gente. Primero, ¿qué esperan de Joe Biden? Vos sabés que le dije a una mujer recién, ¿qué esperás de Joe? ¿No? ¿Qué esperás vos ahora de Biden? Bueno, aparentemente ya es presidente, o va a ser. No tengo mucha ilusión, es un país que está golpeado, que está dividido, el coronavirus nos deprimió a todos, la gente está golpeada, no es que es una cosa efusiva, sí, tienen esa sensación de alivio por la salida de Trump, pero ahora tienen que ver qué pasa, y tienen miedo también de volver a los niveles de desempleo que tocaron el 10% de cuando Trump arribaba, que estaba entre el 8, el 7, y que en su momento fueron momentos difíciles, crudos, donde no había demanda de empleo. Pero te quería decir algo, la justamente gran táctica del Partido Demócrata fue apostar al correo, volviendo a eso, y Trump no se dio cuenta que tenía que incentivar a su tropa a ir a votar con tiempo, también a votar por correo, no ningunear al correo. Y ahí estuvo su error táctico, bueno, hablando de táctica, ya no de formas, de modos. La pandemia fue su error. Estaba, también, fue su error, pero digo, bueno, está bien, le llegó a Macron, nos llegó a nosotros, le llegó, tenía que convivir con eso, como dicen, el handling el manejo de la pandemia fue malo, pero acá el punto es que él no invitó a su gente a votar por correo, y algunos, como yo te decía, de cada 10 republicanos, por ahí votaron 7 el martes, no votaron 10, ¿me entendés? Y ahí está la diferencia, porque no deja de ser una diferencia exigua. En Wisconsin perdió o pierde por 20.000 votos. En Michigan perdió por 1,5 o 2. A ver, en Pensilvania va a perder, pero va a ser por menos del 1. En Georgia estamos contando los votos, es por menos del 1. Es decir, en Arizona hay que ver y en Nevada también. Se termina perdiendo, pega el palo y entra para Biden. No es que gana Biden en cada estado por robo, pero el sistema es que ganás por un voto y te llevas todos los electores. Vamos a jugar un poco con el futuro. Gana Biden las elecciones, como vos venís hablando, que se está llegando al final del conteo y parece que todo proyecta para que haya un nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la primera postura de Biden? Porque en cierto modo va a tener que ir con un accionar diferente a lo que fue Trump. Si gana Trump ya sabemos que va por todo. Si gana Biden, ¿por qué va a ir? ¿Se sabe algo ya de cómo va a ser su inicio en el gobierno? ¿Hay alguna proyección de algo? Al menos la sociedad norteamericana le está exigiendo algo en primer lugar. Bueno, hay que marcar lo primero, la vicepresidenta de la Nación, que acá también se hace cargo del Senado, pero que tiene un lugar relevante en el manejo de la política, sobre todo en el trato con los gobernadores de los estados, que aquí recordemos que los gobernadores tienen mucha injerencia, los gobernadores son autónomos, los estados aquí no solo toman deuda, aunque las provincias en Argentina también tal vez algunas puedan, si les autoriza el gobierno nacional, tomar deuda, sino que manejan absolutamente toda la parte impositiva propia, es decir, los estados son muy autónomos, por ende los gobernadores son como pequeños países, para que se entienda, y tienen diferentes reglas, y la marihuana se puede fumar en Carolina del Norte y no se puede fumar en Oklahoma, es decir, te doy ejemplo para que se entienda, tienen leyes distintas los estados, son como países distintos dentro de un mismo estado, el nombre del país lo dice. Entonces, lo primero que tiene que hacer Kamala Harris y Biden es tener un diálogo muy positivo con los gobernadores sobre la pandemia, que es lo primero que tienen que atacar. Acá ni siquiera es ir sobre la economía. Primero la pandemia, después la economía. Ahora, ¿qué pasa con Biden a futuro? Él viene a unir al país, eso es lo que prometió. Entonces lo primero que tiene que hacer es dar un discurso, o creo, intuyo que haría Biden en los próximos meses, el 20 de enero, es ir a buscar seducir al que no lo votó. Porque además Biden sabe que el que lo votó no está seducido por él. Tal cual. No tiene fanáticos. No tiene fanáticos. Un amor por Biden, no generó. No hay camisetas que digan Biden te quiero. Tal cual, se entiende. Se entiende perfectamente, la verdad. No hay. Es todo anti-Trump. Es contra Trump. Anti-Trump. Yo digo, aparte, Kamala, Kamala es la nueva Obama mujer, es de origen, digamos, con un mix de razas, racial interesante, es morena, afroamericana. Eso está bueno porque pasó con Obama, que fue el primer presidente negro de los Estados Unidos. Y digo, pensemos que Kamala, que viene de ser senadora,
tiene un perfil, me parece, federal y además de unión, de unidad. Con fuerza, tal cual. Vos mirá cómo era Trump, Trump-Pence. Claro, Trump-Pence no te pintaba unidad, integración. Ellos ya en las dos caritas está la unidad, entonces pacificar, unir, pero sobre todo me parece lo positivo que vayan sobre los republicanos, aquellos redneck que no los quieren de antemano, y tengan políticas proactivas para defender el patrimonio del empleo de los Estados Unidos. Y también la última me parece muy interesante, y ahí yo adhiero a los 100% a la línea, cierro, adherimos todo, creo. El Green New Deal estaría muy bueno si lo hacen de verdad. Para mí hay mucho para la tribuna de eso, esto es de jugar a favor del medio ambiente, de bajar la emisión de carbono, lo dijo dejar menos huella de carbono y apagar chimeneas. Eso lo dicen. Después hay que ver el lobby. La plata va por otro lado a veces. Es fácil de hablar. Por eso digo, en todos los gobiernos. Excelente. Edu, la verdad que muy completo este informe, esta salida con vos de los Estados Unidos, aclarando el panorama de una elección que todavía no terminó, pero ya te la jugaste vos con el futuro, diciendo que Biden va a ser para vos, al menos el presidente de Norteamérica, por las elecciones que van demostrándose resultado. Este momento lo auspició el siguiente bloque. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.